Buenas tardes, gusto de saludarlos. Hoy es nuestra semana 5, la otra semana, pues, son los parciales, ¿verdad? Mm, entonces, vamos a tratar de no dejar tarea el día de hoy, permítame. Aló, ahí dando clase. Bueno, te llamo. Pues, la idea es que de esta semana, pues hay tarea, pero no para hacerla esta semana. Quiero ver de todos modos, lo vamos a chequear. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la microeconomía y la macroeconomía. De acuerdo, la clase va a ser, pienso que un poco rápida, ¿verdad? Para entender los términos de micro y macro, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la microeconomía es la que se dedica al análisis de una zona en particular, eh, de un sector en particular, de un individuo, de una empresa, mientras que la macroeconomía se refiere a lo que pasa a nivel mundial. Esa es la referencia de micro, puede ser un país, macro puede ser el globo, o sea, todo el mundo, el que participa en esas tomas de control de precios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, el hombre y su entorno económico-social, ¿verdad? El hombre posee necesidades contra posee recursos, ¿sí? El hombre y su entorno, ¿verdad? Entonces, el hombre posee necesidades, sí, necesidades ilimitadas, ¿verdad? Porque necesita adquirir muchas cosas, vestido, vivienda, eh, alimentos, etcétera, etcétera, estudios. Pero en contra de las necesidades que son ilimitadas, los recursos son limitados. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, uno quisiera comprar muchas cosas, pero no tiene la plata suficiente para tenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, sus necesidades pueden ser ilimitadas, pero sus recursos muy limitados. La pirámide de Maslow dice, empieza por las necesidades fisiológicas básicas, luego va creciendo a las necesidades de seguridad, sentirse seguro porque tiene una vivienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? En las necesidades sociales, de poder tener un grupo de amistades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las necesidades sociales que pueda tener un individuo, las necesidades de ego, ¿verdad? El querer ser más a través posiblemente del estudio, del trabajo fuerte, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la autorrealización, ¿verdad? La autorrealización es cuando el individuo está completamente realizado, o sea, ya ha cumplido eh, sus, eh, sus anhelos o todas sus necesidades, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya él logró la autorrealización. Entonces, recursos o factores productivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué recursos existen en la economía? Pues el recurso tierra, ¿verdad? A través de los cultivos,
a través de la producción agrícola, ¿verdad? El capital para poder trabajar, la misma fuerza de trabajo y la iniciativa empresarial. Entonces, ¿qué retribución voy a obtener? Pues una renta a través de la tierra, voy a obtener una renta que puedo obtener a través de los cultivos, ¿verdad? Si alquilo, por ejemplo, tierra para que otra persona la siembre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Del capital, ¿qué voy a obtener? Intereses, ¿verdad? Los intereses que voy a obtener del capital, si los tengo en el banco, si los tengo eh, a plazo fijo, ¿verdad? Del trabajo que voy a obtener, pues un salario. Y de la iniciativa empresarial voy a obtener un dividendo. Entonces, de la combinación de estos factores productivos surgen los bienes y servicios para satisfacer necesidades del hombre, ¿verdad? Entonces, estos son los factores productivos y de la combinación de estos, pues surgen los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del hombre, ¿verdad? Luego tenemos los bienes económicos, ¿sí? Que bienes económicos o bienes escasos por oposición a los bienes libres son aquellos que se adquieren en el mercado, ¿sí? Pero pagando por ello un precio. Entonces, los bienes económicos o bienes escasos, por oposición a los bienes libres, son aquellos que se adquieren en el mercado a través de el pago de un precio, ¿verdad? Entonces, esos son los bienes escasos que son opuestos a los bienes libres. Es decir, bienes materiales e inmateriales. ¿Sí? Entonces, los bienes materiales e inmateriales poseen un valor económico y por ende susceptible de ser valuados en, en términos monetarios, ¿verdad? O sea, en dinero, los bienes materiales e inmateriales pueden ser valuados económicamente, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, tienen un valor monetario. Entonces, en este sentido, el término bien es utilizado para nombrar cosas que son útiles a quienes las usan o poseen, ¿sí? Entonces, un bien es un término utilizado para cosas que son útiles a quienes las usan o las poseen, ¿verdad? En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y mercancías que se intercambian y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que consideran que reciben un beneficio al obtenerlo. ¿De acuerdo? Entonces, un bien es utilizado para nombrar cosas que son útiles a quienes las usen o poseen. Y en el ámbito del mercado dijimos, los bienes son cosas y mercancías que se intercambian y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones. ¿Sí?
que lógicamente al obtenerlos, se supone van a obtener un beneficio, ¿sí? Al poseer estos bienes. El problema económico surge de preguntas como estas. ¿Qué producir? ¿Sí? Es decir, si voy a producir algo para obtener ganancias, un tipo de cultivo, por ejemplo, o un bien material, o algún otro tipo de mercancía, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para producir eso? ¿Y hacia qué mercado lo voy a enfocar? ¿Sí? ¿Para quién lo voy a producir? Entonces, esas son las preguntas que se plantean con el problema económico, ¿verdad? ¿Qué voy a producir o qué producir? ¿Cómo voy a realizar esa producción? Y para quién voy a producir. O sea, cuando yo voy a negociar, pues, por ejemplo, en nuestro caso, si fuera eh, me voy a dedicar, por ejemplo, mi empresa es solo para remodelaciones, ¿cuál va a ser mi mercado? Si mi mercado va a ser almacenes, si va a ser cualquier tipo de tiendas, o voy a trabajar a personas particulares, o voy a trabajar a todo tipo de mercado, ¿verdad? O sea, porque se da esa situación en cuando uno está trabajando. Por ejemplo, mi empresa se va a dedicar a tabla y yeso, entonces solo tabla y yeso, y me voy a dedicar a qué tipo de mercado, ¿verdad? Si a producir remodelaciones solo de oficinas para empresas o edificios o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas preguntas se puede realizar uno para cuando hay un problema económico, ¿verdad? Costo de oportunidad. Cada vez que decidimos utilizar los recursos escasos de una manera, renunciamos a la posibilidad de utilizarlos de otra. Es decir, cuando solo los utilizamos de una manera, entonces estamos renunciando a la forma de poderlos utilizar de otra manera. El costo de oportunidad de un bien o servicio es el valor de otros bienes y servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. O sea, el costo de oportunidad de un bien o servicio es el valor de otros bienes y servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. ¿Sí? Por ejemplo, si un país opta por destinar más recursos a la fabricación de armas o de armamento, eh, renunciará a la oportunidad de producir más bienes civiles, ¿sí? Porque se está dedicando a la carrera de armas. Entonces, no va a producir más bienes para una sociedad civil. ¿Sí? Los bienes civiles a los que renunciará representan el costo de oportunidad de la producción militar. O sea, ¿por qué no voy a hacer costos civiles? Porque me va a ir mejor o pretendemos que invertir en producción de armamento militar. ¿De acuerdo? Entonces, el costo de la oportunidad tiene varios caminos. Y ahí es donde se da una de las situaciones más complicadas. ¿Cuál es la oportunidad? Recuérdense que hay un dicho que dice a veces las oportunidades solo llegan una vez. Entonces, de las oportunidades que uno tenga, tiene que escoger, en este caso, la que mejor le convenga, ¿sí? Para
poder tener éxito. ¿Cuáles son nuestros agentes económicos? Las familias, las empresas, el Estado y el sector externo. Hay economía simple y economía cerrada y hay economía abierta. Entonces, este es un flujo circular de la renta en economía simple. Hogares, mercado de bienes y servicios, ingresos, esta, fíjense que no se lee muy claro, creo que es salarios y referencias, mercado de, bueno, no se lee muy claro. No sé si ustedes lo pueden ver bien. A mí se me dificulta un poco, ¿verdad? Pero de todos modos, este se los voy a colocar en el WhatsApp también para que lo puedan tener. El flujo circular de la renta en una economía abierta. Está ahí el flujo circular, este está un poco más claro, ¿verdad? Los consumidores también compran productos en el extranjero y también las empresas compran y venden en otros países. Los consumidores compran bienes y servicios a las empresas pagando un precio a cambio. Y los consumidores, las familias y las empresas. Las empresas contratan a trabajadores, ¿verdad? Estos vienen de las familias. Y pagan un sueldo a cambio para que la familia tenga para consumir. Unos ingresos que el Estado destina a financiar servicios y gastos públicos que favorecen al conjunto de la sociedad. Sí. Y llegamos a la microeconomía. ¿Cuál es el concepto de microeconomía? El concepto de microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales. Era lo que mencionábamos al principio. Pueden ser las personas, que serían los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como de los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. ¿Sí? Pero esta microeconomía se puede realizar o dirigir a una zona en específico, a un país, ¿verdad? Únicamente. Entonces, por eso se llama microeconomía, porque está bien definido, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a trabajar? ¿Verdad? En el mercado siempre va a existir la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, ¿qué es el mercado? Históricamente era el lugar
o espacio físico donde vendedores y compradores realizaban las transacciones. En su aceptación más moderna, implica el proceso de convergencia de la oferta y la demanda, donde cada bien o servicio de la economía implica la existencia de un mercado en particular, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de mercado, ¿no? Y ahí entonces entra los términos de la oferta y la demanda. ¿Qué es oferta? Pues lo tenemos ahí. En economía se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Generalmente, para ello hay un consenso, un estudio de cómo están los precios en el mercado, ¿verdad? Para poder competir. Y pues para poder competir no tengo que tener precios demasiado altos, porque si estoy más alto que el resto del mercado no voy a vender, ¿sí? Entonces, en eso estriba la oferta, porque va a existir diferentes ofertas, diferentes precios, y yo puedo escoger cuál me convenga. Sí, esa es la oferta. Mientras que la demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor. De ahí sería demanda individual o por el consumo, por el conjunto de consumidores, que sería demanda total o de mercado, ¿sí? Y en un momento determinado. Entonces, va a haber demanda individual, es decir, cuando, pues, si yo voy a comprar una impresora, pues veo cuál es la que me presenta las mejores alternativas y opciones en cuanto a la calidad, la impresión, los costos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ahí puedo yo obtener, porque van a haber varias opciones. Entonces, el equilibrio del mercado, ¿verdad? Como vemos en esta caricatura, el cliente, ¿verdad?, que es la demanda, tiene 800 quetzales, y pues la oferta él las da en 900 y este otro las da en 1000, ¿verdad? Pero las de 1000 son más grandes que las de 900, pero en eso estriba el mercado, la ley de oferta y demanda, ¿sí? Y equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado es encontrar un punto exacto del equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad?, entre 12 y 10, pues el equilibrio es el punto del centro. La macroeconomía, ¿verdad?, se ocupa de estudiar el funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un determinado país o de un conjunto de países. Esa es una definición de Mochón y Becker. Elementos de micro y macroeconomía. El Producto
bruto interno, ¿verdad? Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado, por lo general un año, ¿verdad? Aquí nosotros lo conocemos como el PIB, ¿verdad? Que es el Producto Interno Bruto. Entonces, materia prima, bien intermedio, bien final. Trigo, harina y pan. Este es un ejemplo clásico de cuál es la materia prima, el trigo. ¿Cuál es el bien intermedio? La harina. ¿Y cuál es el bien final o el producto final? El pan, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo contabilizaría el valor del trigo, el valor de la harina y el valor del pan como producto bruto de un país, estaría incurriendo en un error, ya que el valor del pan contiene el valor de los otros dos bienes. Por lo tanto, solo debo contabilizar el valor del bien final, en este caso el pan, para la medición del Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, no todos los procesos intermedios, sino que el producto final. Entonces tenemos el método del gasto, el método del valor agregado y el método del ingreso o renta. Entonces, el Producto Interno Bruto por el método del gasto, ¿sí? Entonces está la fórmula ahí, ¿verdad? Donde C es consumo, gasto que realizan las familias en bienes y servicios. La I, que es la inversión, ¿sí? El gasto, las exportaciones y las importaciones. O sea, todo lo que yo exporto hacia afuera, es la fórmula para calcular el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces aquí, obviamente, es lo que yo traigo de afuera. ¿Sí? Entonces ahí están las definiciones, ¿verdad? El consumo es el gasto que se realiza en las familias en bienes y servicios. La inversión es el gasto que realizan las empresas en bienes de capital, como por ejemplo maquinaria, y en acumular stock, repuestos, ¿verdad? Ejemplo de guardar un silo con semillas de maíz para elaborar alimentos balanceados. El gasto, que puede ser el gasto público, gasto que realiza el Estado en bienes de consumo y en bienes de capital. Las exportaciones, que es el gasto que realizan otros países en comprar bienes producidos en nuestro país. Y las importaciones, que es el gasto que realiza nuestro país en comprar bienes producidos en otros países, ¿verdad? Entonces, aquí igual hay otro punto de equilibrio. ¿Cuáles son las funciones macroeconómicas del sector público? Regula, es una función reguladora. Eh, es proveedora de bienes y servicios. Es redistributiva y es estabilizadora, ¿verdad? Esas son las funciones macroeconómicas del sector público a través aquí del Ministerio de Economía, ¿verdad? Ahí están los famosos, la que
chequea que los precios estén en su justa dimensión, que no haya productos sobrevalorados en el mercado, ¿verdad? Como a través de el acaparamiento o de pandemias como la de ahora, ¿verdad? Situaciones extraordinarias como la pandemia de ahora. Entonces es donde el sector público anda verificando que no se aprovechen de esos productos, ¿verdad? Entonces estabiliza que los productos, esté el abastecimiento en el mercado, sea el adecuado, ¿verdad? Se encarga también de proveer bienes y servicios, de la energía eléctrica, el servicio del agua, etcétera, etcétera. La reguladora, ¿verdad? Para evitar lo que les mencionaba, el acaparamiento, ¿verdad? Entonces, mientras que las del sector público también tienen la función fiscal, que fija y cobra tributos, reguladora mediante leyes y resoluciones administrativas, interviene en el mercado, proveedora de bienes y servicios, ejemplo, defensa, transporte, salud, justicia, ¿verdad? Redistributiva, trata de modificar la distribución de la renta. Entonces, esas son las funciones del sector público, las que mencionábamos aquí. Reguladora, ¿verdad? Leyes y resoluciones administrativas que intervienen en el mercado para que todos los productos aparezcan en el mercado, que no haya acaparamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las funciones del sector público. La actividad fiscal está en tributo, que es la obligación de dar sumas de dinero que el Estado exige en su poder de imperio. Clases de tributos, impuestos, ¿no? No implican una prestación directa por parte del Estado a cambio del pago que realiza el contribuyente. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, las ganancias, los ingresos brutos, inmobiliarios, automotores, etc. Las tasas, el Estado presta un servicio directo a quien paga la tasa. Por ejemplo, seguridad, higiene, red vial, ¿sí? Contribuciones especiales que implican un beneficio por parte de una obra que realiza el Estado, asfalto, red de gas, etc. Política económica, el sector público interviene en la economía con políticas microeconómicas y políticas macroeconómicas. ¿Cuáles son las microeconómicas? Pues regula un sector de la economía, combate una falla del mercado, fomenta la equidad. En las políticas macroeconómicas, políticas de demanda, política monetaria, política fiscal, políticas de oferta. La fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el nivel del gasto público, el nivel de los impuestos, la política fiscal expansiva, los impuestos que van hacia el consumo privado, la inversión privada, el gasto público. Ese es el flujo de los impuestos. Y una política fiscal restrictiva es cuando todo viene hacia abajo con ciertas reducciones.
Este es el déficit presupuestario y su financiación, los impuestos, la emisión de dinero, la emisión de deuda pública. Ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, pues se critica mucho al gobierno por el préstamo de 30 millones, ¿verdad? Y que al final no se sabe ni qué hicieron, ¿verdad? Y todo el mundo está molesto porque sigue el desabastecimiento de equipo en hospitales, la gente se sigue muriendo, la ayuda que el gobierno ofreció, pues solo una vez lo dio y ya no lo volvió a dar, en fin, un montón de situaciones, ¿verdad? Y que entonces todo el mundo se empieza a preocupar y a rumorar sobre qué se hizo el resto de plata. El crecimiento económico y su medición es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el cual los niveles de actividad económica aumentan constantemente, ¿sí? Ese es un crecimiento económico y se va midiendo porque la actividad económica va aumentando constantemente. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? Pues la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real y el nivel del Producto Interno Bruto por habitante. Es decir, cada persona, cuánto genera, cuál es su Producto Interno Bruto luego de haber hecho el descuento de los gastos y los ingresos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que le queda? Ese es el Producto Interno Bruto de cada persona. A corto plazo, aumento de la capacidad fundamentalmente mediante políticas de demanda agregada, ¿verdad? Y largo plazo, aumento de la capacidad productiva mediante políticas de oferta agregada. ¿Cuáles son los factores que condicionan el crecimiento? Pues el aumento del capital físico, cuando hay mucho capital circulante, ¿verdad? Mucho billete en circulación. La mejora del capital humano, ¿sí? Cuando es de mejor calidad el recurso humano. Los avances tecnológicos y el perfeccionamiento de las técnicas de gestión. ¿Sí? Cuando todo es más claro, ¿verdad? Y no se produce tanto congestionamiento o entrampamiento de las gestiones que se realizan, ¿verdad? Con los famosos trámites burocráticos, ¿verdad? Eso va también en contra del crecimiento económico, ¿verdad? Porque se pierde mucho tiempo. Beneficios y costos del crecimiento, pues el nivel de vida más elevado, esos son los beneficios. Mayor recaudación impositiva sin aumento de tasas. Se facilitan las medidas para distribuir el ingreso. Y hay un aumento del empleo. ¿Cuáles son los costos? Efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, pérdida de especies, contaminación, ¿verdad? Porque también todo tiene un costo. En este caso, pues cuando hay crecimiento económico y en los países se dañan los recursos del clima a través de los daños por el efecto invernadero de los gases producidos por la industria, ¿verdad? Se daña aún más la capa de ozono, ¿verdad? Y hay pérdida de especies porque se quita la capa vegetal para construcción de viviendas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay, por consecuencia, contaminación en el aire, en el agua, en el suelo,
Bueno. El ciclo económico consiste en fluctuaciones del Producto Interno Bruto acompañadas de fluctuaciones en la mayoría de las variables económicas, entre las que cabe destacar el nivel de desempleo y la tasa de inflación. En estos momentos, casi la mayoría, por no decir que todos, los países están afligidos porque el nivel de desempleo, ¿verdad? Va, va a crecer. La inflación, pues, de igual manera, ¿verdad? Y entonces, esas son las fluctuaciones del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Las fases del ciclo, ¿verdad? Producto Interno Bruto, hay expansión, hay un pico de Producto Interno Bruto, luego hay recesión, se mantiene. Todo esto en un tiempo. Y el desempleo, pues que afecta a aquellas personas de la población activa que, reuniendo las condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar un trabajo remunerado, buscan y vuelven a buscar empleo y no lo encuentran, ¿sí? A eso se le denomina el desempleo. Cuando la persona está en condiciones, ¿verdad?, de edad y capacidad física. Es decir, aquí en nuestro medio, una persona de 35 ya se le considera muchas veces vieja. Entonces, están pues muchas veces requiriendo personal abajo de 35 años y que ya tengan maestría y un montón de situaciones para poder ser empleados. Entonces ya las personas que pasan de 35 pues ya están consideradas eh, personas muchas veces obsoletas para un trabajo, salvo que tengan un currículum bastante elevado, ¿verdad? Y que tengan la oportunidad de acceder a un empleo. Entonces, aquí hay ¿verdad? Eh, un, un link para información, tipos de desempleo, ¿verdad? Desempleo cíclico se produce cuando la economía entra en etapas de recesión o estancamiento, ¿verdad? Como ahorita, por ejemplo. Desempleo estacional, ciertas actividades son productivas solo en una época del año. Y luego deben esperar hasta el próximo año para emplear trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que bajan del altiplano hacia la costa para hacer la recolección de el corte de caña, recolección de café, en fin. Entonces son trabajos productivos solo en una época del año, ¿sí? Desempleo friccional se produce en el periodo entre que una persona deja su trabajo y encuentra otro, ya sea por conveniencia, necesidad o preferencia. Entonces, este es el desempleo friccional. Y el desempleo estructural se produce cuando un país no dispone de la estructura necesaria para emplear a toda la población activa. Bueno, eso sucede en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Teorías explicativas del desempleo, pues los economistas clásicos dicen que esto se debe al mal funcionamiento del mercado de trabajo, salarios superiores a los del equilibrio, ¿sí? Los economistas keynesianos mencionan que es un nivel insuficiente de la demanda agregada.
Ambos conceptos son relativos, el desarrollo y el subdesarrollo, y hacen referencia al nivel de vida que se alcanza en unos y otros países, ¿verdad? Que es donde viene el señalamiento de que somos países tercermundistas, ¿verdad? Porque somos subdesarrollados. Entonces, dice que esos conceptos son relativos, ¿verdad? Y muchas veces entra por el nivel de vida, ¿verdad? Por eso es que aquí se mencionaba y se menciona aún el sueño americano, ¿verdad? Por alcanzar un nivel de desarrollo de las personas de manera personal. Indicadores del grado de desarrollo: baja renta por habitante. Cuando hay altos índices de analfabetismo, ¿verdad? Entonces, hay poco desarrollo, igual que cuando la baja renta por habitante, y una estructura sanitaria débil, ¿verdad? Como nuestros servicios de salud, por ejemplo. Baja tasa de ahorro por habitante, y aquí la mayoría de nuestros trabajadores vive al centavo, ¿sí? Es decir, casi nadie ahorra porque todo lo que gana se le va en pagos y en alimentación, en vivienda, en colegios, etcétera, etcétera, y en comida, ¿sí? Débil estructura productiva y de desarrollo científico técnico o técnico científico, ¿verdad? Elevada tasa de desempleo estructural. El gobierno no tiene la capacidad de crear una demanda de empleo. El fuerte crecimiento de la población. Importantes sectores de la población en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, esta pareciera que fuera una radiografía de nuestros países, ¿verdad? Que entonces indican que el grado de desarrollo es muy bajo para nuestros países. Yo creo que solo en Guatemala podemos ver eso, arquitecto. Yo creo que solo Haití dice que él nos gana. No, hay otros países. En Centroamérica yo creo que nosotros estamos mejor que Honduras. No, sí, o sea, me refiero al país de Guatemala, no diferenciando otros países, porque claro, en otros países pues hay otras cosas peores que acá, ¿verdad? Sí, pero igual, vos somos tercermundistas, ¿verdad? Sí, ahí sí. Todo esto, pues, nos cala a nosotros porque realmente es nuestra realidad, nuestra triste realidad, vamos. Entonces, ¿qué determina el subdesarrollo? Pues los recursos asignados de manera ineficiente, ¿verdad? Por ejemplo, en educación se asigna tan poco al sector educación, ¿verdad? Y de lo poco que se asigna, el 90% va para pago de salarios y el 10% para crear infraestructura y todo a nivel de edificios escolares, ¿verdad? Por eso es que existen muchas escuelas donde cada lluvia fuerte, los pobres estudiantes tienen que, si tienen que encender su sombría o abrir su paraguas para que no se moje porque ya el techo ya ni existe, ¿verdad? Entonces, ahí es porque hay una asignación, como les repito, ineficiente de recursos, ¿verdad? Muchas veces aquí siempre se criticó que pues al ejército se asignaba muchos recursos más que a salud y educación, ¿verdad? Entonces,
Desequilibrios macroeconómicos, escasez de capital físico, limitación del capital humano, ¿verdad? O sea, a veces hay fuentes de trabajo, pero el capital humano no está calificado para realizar cierta clase de trabajo, ¿verdad? Entonces, las relaciones comerciales desventajosas, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos determinan el tipo de subdesarrollo de cada país. El desarrollo económico sostenible o sustentable, ¿verdad? Es la intersección de esto. En la parte, en el sector ecológico, es soportable, sostenible, equitativo, viable, ¿verdad? El factor económico, entonces el resultado de todo esto hace que el desarrollo económico sea sostenible y sustentable, ¿no? Que debería ser lo ideal. Entonces, vamos a ver de qué trata este link de aquí, que estaba por acá arriba. ¿Sabes si es algún tipo de información, algún video? Ah, bueno. Vamos a ver algunos, este video de qué es macroeconomía y qué es versus microeconomía, qué es cada una, ¿verdad? Es un video corto para que lo podamos ver. Entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Te hablan de economía y te suena chino? ¿Escuchas economistas hablar en la tele y no te enteras de nada? No te preocupes, en Economía empezamos con una serie de vídeos para explicar los conceptos más importantes de la economía. En este vídeo te explico en menos de 3 minutos las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía. La división entre macro y microeconomía es la más usual y fue introducida en la década de 1930 por el noruego Ragnar Frisch, que recibió el Nobel de Economía en el año 1969. Cuando en la televisión y periódicos se habla de economía, realmente el foco está centrado en la macroeconomía, la actualidad de los mercados financieros, las decisiones de los bancos centrales y los gobiernos, el desempleo, la deuda de un país. Todos esos son conceptos fundamentalmente macroeconómicos. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, la producción total, el empleo, los precios globales. Por ejemplo, la caída de los precios en general, el aumento del desempleo de un país o el efecto de un impuesto sobre la renta en las personas son problemas que serían tratados por la macroeconomía. En resumen, la macroeconomía estudia la evolución de las variables agregadas, es decir, las variables que se forman agregando o sumando otras variables. Por otra parte, tenemos la microeconomía, que se ocupa de estudiar el comportamiento de los agentes individuales, como las empresas, los hogares y los consumidores, así como el funcionamiento de cada mercado. Por ejemplo, la evolución de los precios en el mercado de manzanas, una reducción del empleo en el sector minero, o el efecto que tendría un impuesto sobre la gasolina, son asuntos propios de la microeconomía. Es decir, la microeconomía estudia la manera en que los individuos toman sus decisiones y cómo dichas decisiones influyen las unas en las otras. Se podría decir que, en cierto sentido, la microeconomía mira la economía con microscopio, como si los individuos, empresas y hogares fueran los átomos de la economía. Es importante comprender que ambas disciplinas están interconectadas, ya que los resultados globales vienen determinados por la interacción de todas las partes. Por ejemplo,
un macroeconomista puede estudiar la repercusión del aumento de un impuesto sobre la renta en la producción total de un país, que es una variable macroeconómica. Sin embargo, para analizar esta cuestión, sería imprescindible entender cómo afecta ese aumento del impuesto a las decisiones de los hogares e individuos sobre su gasto individual, que sería un asunto de la microeconomía. Si bien es cierto que, a pesar de estar estrechamente relacionadas, la microeconomía y la macroeconomía se ocupan de estudiar problemas distintos y por ello utilizan instrumentos y modelos diferentes para analizarlos. ¿Te ha sido útil este vídeo? No olvides darle a like y suscribirte para no perderte futuros vídeos de la serie de conceptos fundamentales de economía. Entonces, vimos ahí en forma clara la explicación de economía macro y economía micro, ¿verdad? Aquí hay otro, vamos a ver este otro de 4 minutos. En la economía, como en todas las ciencias, debemos establecer diferentes apartados para que a la hora de estudiarla esto sea más sencillo y organizado. En la economía, este es el caso de la microeconomía y de la macroeconomía. Vamos a ver de qué trata este tema. Hoy tenemos como invitado al maestro José Carlos García Álvarez, que es licenciado en Comercio y máster en Administración. También es maestro en las clases de Ciencias Económico-Administrativos y es coordinador de Tecnologías de la Información aquí en la Universidad del Valle de Atemajac. La microeconomía lo vamos a ver desde el punto de vista de un análisis económico desde la parte individual. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar a una empresa, a una familia o el comportamiento de un individuo. Dentro de los bienes y servicios, primero definiendo un bien, son todos aquellos productos que se hacen al interior de las empresas y que sirven para satisfacer las necesidades de las personas. Y el servicio es aquel que no genera propiedad, pero sí una satisfacción. Por ejemplo, el hospedarte en un hotel o un vuelo, que no te apropias del producto, pero sí lo disfrutas. La microeconomía es la parte que se encarga de dividir cada agente de forma individual. Ahora veremos de qué se trata la macroeconomía. La macroeconomía entonces es el estudio global. Ahí vamos a analizar el actuar de un país o de una región en cuestiones de empleo, de desempleo, de actividad económica. El estándar de vida nos va a determinar el acceso que tengamos a las cosas, cómo podemos satisfacer nuestras necesidades, si tenemos acceso a seguridad social, a medicamentos, a diversión. Entonces ese estándar de vida se va a ir generando a través de todo lo que vayamos obteniendo conforme nuestra riqueza o nuestro trabajo nos lo permitan. La macroeconomía engloba a toda la sociedad en conjunto, pero ¿qué es lo que determina el costo de vida? El costo de vida nos lo va a determinar temas como la inflación, se usa mucho el índice de precios al consumidor, que nos va a decir sobre una canasta básica cuál es el costo de los productos y cuánto necesito yo para sobrevivir, por lo menos con las cosas básicas, y a partir de ahí mi costo de vida va a ir aumentando cuando yo quiera ir incrementando satisfactores a ella. La economía tiene fluctuaciones debido a todos esos aspectos que tiene alrededor de ella. Por ejemplo, el desempleo nos hace que fluctúe porque si ese indicador se nos mueve, si se va hacia arriba el desempleo,
deja de circular el dinero en la economía y eso genera que las personas no gasten, y al no gastar va a ir provocando un desgaste en ella hasta llegar a un punto de crisis donde solamente se ve por las cosas necesarias y dejamos de lado todo aquello que no sea de primera necesidad. La diferencia es que la microeconomía nos va a estudiar desde una parte individual y la macroeconomía entonces va a estudiar el comportamiento de un país y de todos esos aspectos como el Producto Interno Bruto, el desempleo, la inflación, las tasas de interés. Hay situaciones que afectan a la macroeconomía y no a la microeconomía y viceversa. Aunque son muy diferentes, no son totalmente independientes y necesitamos de ambas para comprender la economía. Mi nombre es Lorena López y nos vemos en la siguiente cápsula. Bienvenidos a la micro y macroeconomía. Vamos a ver un último para estar ahí ya completos, ¿de acuerdo? Bienvenidos a la micro y macroeconomía. Microeconomía y macroeconomía son dos divisiones de la teoría económica. La primera se ocupa de la actividad económica en su conjunto y la segunda de los individuos y sus decisiones. Se denomina microeconomía al estudio de la manera en que los individuos toman sus decisiones y a cómo influyen las unas en las otras. Estudia la forma en que una persona, empresa o familia toma sus decisiones todos los días y lo que estas decisiones traen como consecuencia desde el punto de vista económico. Se enfoca en el análisis del comportamiento de las unidades económicas, como las familias o consumidores, y las empresas. También estudia los mercados donde operan los demandantes y oferentes de bienes y servicios. Los conceptos claves de la microeconomía son los individuos o las familias y la manera de determinar su demanda de bienes y servicios. Las empresas y su producción de bienes y servicios, esto es, la oferta. Y los mercados y su forma de relacionar la oferta y la demanda, es decir, la teoría del mercado. La microeconomía, por ser una visión de la economía de abajo hacia arriba, constituye la base de cualquier rama de la economía. La macroeconomía busca dar respuesta al comportamiento y la forma en que decide todo el conjunto, es decir, todas las empresas, todas las familias, todas las organizaciones, así como la forma en que estas decisiones afectan las decisiones de los demás involucrados. Analiza los procesos económicos desde perspectivas de una amplia agregación de los factores y comportamientos económicos, dimensiones nacionales y regionales. Define, por tanto, en su contexto teórico y conceptual, planteamientos hipotéticos desarrollando conceptos, modelos e instrumentos que contemplan los procesos económicos bajo magnitudes sumamente agregadas que buscan una explicación a los grandes fenómenos de la economía como el paro, la inflación, crecimiento económico, inversión, exportaciones, importaciones, etc. Diferencias entre macroeconomía y microeconomía. De las definiciones anteriores podemos destacar varias diferencias que nos ayudan a distinguirlas. La macro busca una perspectiva general y la micro una perspectiva individual. La primera de ellas estudia actores económicos globales, como un país, y la segunda concretos, como un consumidor. Las variables utilizadas son muy distintas. Por ejemplo, en macroeconomía el PIB observa la producción total de un país y en microeconomía la cantidad producida por una sola empresa. Hay situaciones que afectan a la macroeconomía y no a la microeconomía, y viceversa. Por ejemplo, un nuevo modelo de coche muy barato afectará a las variables microeconómicas, pero no a las macroeconómicas. Aunque sean muy diferentes, no son totalmente independientes,
y necesitamos de ambas para comprender la economía. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video vamos a definir qué es microeconomía. Bien, pero para comenzar, recordemos el concepto de economía como tal. La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Bien, esta parte es la definición de economía. Pero queremos saber qué es microeconomía. Bien, la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. Es decir, en primera instancia están las familias, y cuando dijimos familias sabíamos que pueden ser personas solas. Supongamos esta persona sola es ya parte de una familia. Puede ser un núcleo familiar compuesto por dos o más integrantes. Asimismo están las empresas que tienen objetivos económicos bien definidos. Y también tenemos a los mercados. La microeconomía se ocupa entonces de estudiar el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, familias, empresas y mercados, donde operan estos agentes. Recordemos que los mercados son espacios físicos o no, donde se realizan operaciones de intercambio como la compra y la venta de bienes y servicios. Dijimos que eran espacios físicos o no porque aquí también hace parte el comercio electrónico. También se debe tener en cuenta que en la microeconomía, las decisiones que toman cada uno de los agentes anteriormente nombrados para cumplir ciertos objetivos. ¿Qué tenemos aquí? Por una parte tenemos consumidores y por otra tenemos productores. Y examinamos las relaciones que se presentan en estos casos. Bien. Conozcamos un poco más sobre la microeconomía. Bueno, esta parte de la economía, la microeconomía, centra su análisis básico en lo siguiente. Primero, en los bienes, es decir, qué bienes o servicios producir. Puede ser del sector primario, del sector secundario, del sector terciario o del sector cuaternario. También tiene en cuenta a los precios. Es decir, cuánto pagar por un bien o por un servicio. De igual manera, se tiene en cuenta a los mercados. Es decir, dónde y para quién producir, conocer sobre la oferta y la demanda. Responder a preguntas como en cuáles lugares del mundo es más rentable producir un iPod, para quién producir más ropa, para los hombres o para las mujeres, en cuáles estratos de la ciudad se podrán vender más bombillas ahorradoras de luz, en el estrato 1, en el 2, en el 3, o cuál es el mejor lugar de la ciudad para vender frutas y verduras. Y finalmente, se tiene en cuenta o centra su análisis en los agentes económicos como tal, en el enfoque de su interacción y de su interrelación. Recordemos que los agentes económicos estaban constituidos por las familias, las empresas, el sector público y el sector externo. Bueno, pero continuemos. Se considera que la microeconomía surgió con el famoso libro de Adam Smith, apuntémoslo por aquí, Adam Smith, Estudio sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776. Pero sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. Bien, él fue un economista británico que realizó una de las principales obras de economía titulada Principios de Economía,
y lo publicó en el año de 1890. Durante muchos años este texto fue el más utilizado para comprender sobre la materia. Bueno, ahora veamos cuáles son las vertientes de la microeconomía. Es decir, desde ese tiempo de Alfred Marshall, veamos en qué se ha constituido el estudio de la microeconomía. En primer lugar, tenemos la teoría del consumidor que se apoya en subtemas de análisis como la preferencia del consumidor, restricción presupuestaria, la función de utilidad y las demás que ayudan al estudio de la teoría del consumidor. De otra parte, tenemos otra vertiente de la microeconomía como es la teoría del productor y se apoya en la función de producción, maximización de beneficios, curvas de costes, entre otros temas. Y también se apoya del estudio de la estructura de los mercados. Aquí vamos a ver los modelos de competencia perfecta e imperfecta estudiados uno a uno a profundidad. Para finalizar, recordemos entonces que la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales en sus interrelaciones e interacciones. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Bien, ahí tenemos variedad. Ustedes pueden buscar igual, si tienen dudas sobre videos de microeconomía y macroeconomía, ¿verdad? Para poder completar. Y les quería, tengo algunas notas, a ver si se ven, porque en la mañana no se miraba muy bien, sobre no sé si se logren ver. Estas son las tareas que llevamos: semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. ¿Sí? Entonces, aquí Marilyn solo ha entregado tareas semana 1 y 2. Falta 3 y 4. Joyce Azucena no ha entregado ninguna tarea. Jima Asmavet ha entregado todas sus tareas, ¿verdad? Ella lleva 7 puntos, ¿verdad? Y así aparecen toda la lista de los trabajos. Entonces, recuérdense que aquí prácticamente nos jugamos el curso, ¿verdad? Entonces sería bueno que hicieran sus tareas. O sea, para poder completar, ¿de acuerdo? Así es de que, no sé si lo ven claro porque se mira algo pixeleado en la mañana, pero esto es como vamos, ¿sí? Si alguien tiene duda y no lo ve claro, que me pregunte, yo le digo, ¿cómo vamos? No sé si lo ven claro. Sí, aquí yo tengo duda. Mi nombre es Marvin Pascual. Creo que ahí aparece como Marvin Edgardo. Perdón. Creo que ahí mi nombre aparece como Marvin Edgardo. ¿Dónde estás? Ah, sí, Marvin Edgardo Pascual López. Sí, ese Marvin. Ajá, ese es. Marvin Edgardo. Ajá, así es. Sí, vos has entregado 3 trabajos nada más. Llevas 6 puntos. Ya. Solo te falta. ¿Cuánto, disculpe? La última, que era para esta semana, ¿verdad? Sí, esa es la que falta nada más. La última. Todas tienen, estas eran
3 puntos, 2 puntos, y este era 1 punto y 1 punto. O sea, son 7 puntos en total los que van. ¿Sí? Entonces la mayoría van bien. ¿No? Porque un grupo muy bueno el de ustedes, entonces ahí vamos, ¿verdad? Entonces, los que sí no han entregado nada, los animo, ¿verdad? Joyce, Azucena, porfa, porque pues esto lo pueden revisar y decir, mire, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Entonces, recuérdense que otra de las reglas de juego ahora es que hay que entregar el 80% de las tareas. Y entonces eso también va jugándonos en contra si dejamos de entregar trabajos. No importa, hay que entregar los trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, sí, no sé si se ve clara la tabla. Sí, se ve pixeleado. Algo pixeleado. Ajá, no, bueno, no se ve claro. Sí, hombre, la próxima semana, bueno, ese es el examen. El examen, la forma como se va a hacer es a las 2:30 de la tarde va a estar habilitada la plataforma. Igual Va a venir como, fácil, va. sí, va a venir fácil. Y tienen 48 horas para resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, a las 2:30 lo pueden descargar, lo pueden trabajar y subirlo a más tardar 48 horas después, pero no se van a confiar. Recuérdense que a veces el factor clima nos puede jugar una mala pasada, nos deja sin luz o de repente se va la internet. Entonces, estemos preparados para ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Para que no nos confiemos. Entonces, no sé si hay alguna duda. Si alguien tiene dudas ahí que no ve y que quiera que le indique cuál es su punteo, el que lleva actualmente. Si no, lo voy a repetir, por si no se animan. Marilyn Yatzari lleva 5 puntos de 2 tareas entregadas nada más. Jingman Mavet, que lleva los 7 puntos. Brenny Zaroldo, 2 puntos. Natalie Danisa, 6 puntos. Le falta una tarea, la tarea número 3. Luis Arturo lleva 2 puntos. William Fernando, 4 puntos. No entregó la tarea 1. Pablo José lleva 3 puntos. Alan, que lleva 7 puntos. Kevin Josué, 2 puntos. Omar Antonio, 6 puntos. Julio Fernando, 7 puntos. José Carlos, 4 puntos. Mario Anthony, 6 puntos. Al igual que Oseas René, 3 puntos. Génesis Yasmín, 6 puntos. José Enrique, 4 puntos. Héctor Vinicio. Marvin Edgardo, que dijimos 6 puntos. 6 puntos también para Emerson Rolando. 7 puntos para Stephanie Michelle. 7 puntos para Beverly. 5 puntos para Milton Armando. 6 puntos para Milady. Y Daniela María, que lleva 7 puntos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llevan acumulado en las cuatro tareas, ¿verdad? Déjenme ver si hay tarea hoy. Yo creo que no por los exámenes, pero déjenme chequear. Vamos a ver. No.
Mm, Creo que voy a ver si tengo lo de tareas. Deme chancecito. Voy a ver si lo logro ubicar. Em, Parky, Dime. después del examen va a dejar tarea de este tema del que vimos. Eso es lo que estaba buscando si había, por si acaso querían adelantarlo, ¿verdad? Eso es lo que estaba tratando de... Pero déjeme chequear. Si hay tarea, yo se las subo ahorita al WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, cabal, es que fíjese aquí que, por ejemplo, en los otros cursos nos estaban considerando esta semana porque nos tocaban parciales del fin, ¿verdad? Ajá. Sí, por eso les decía yo, si hay, no me recuerdo si hay tarea, pero si hubiese tarea, de todos modos mejor la dejamos para, aunque se las cargue ahorita, la vamos a hacer para después de la otra semana, ¿de acuerdo? Entonces, como la otra Ya. semana no tenemos clase, ¿verdad? Por el examen, entonces sería en la semana del 17 al 21 que hagan ustedes la tarea, ¿verdad? Ya que hayamos salido de los exámenes, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, arquitecto. Estaríamos mejor así, ¿verdad? Entonces, ahorita ni se preocupen por el examen, por la tarea. Si, aunque hubiera tarea en la plataforma, no se preocupen porque la vamos a hacer para después en la semana después del examen. ¿De acuerdo? Está bien, Arqui. Para que no, Está bien, arquitecto. porque yo sé también que tienen que, pues, prepararse para las otras asignaturas. Entonces, no se preocupen, no vamos a dejar tarea, ¿verdad? Para que no se preocupen ustedes. ¿De acuerdo? Y, entonces, yo creo que ahí estaríamos. Si no hay algo más, entonces dejaríamos ahí la clase del día de hoy. Yo les agradezco y nos miramos o nos escuchamos, perdón, la, pues dentro de 15 días, porque la otra semana, repito, por favor, a las 2:30 pueden entrar ustedes a descargar su examen, ¿verdad? Y ¿Y el examen ahí de falso y verdadero no? estamos pensando de falso y verdadero, de selección múltiple y alguna donde tengan que desarrollar algún tema. ¿Sí? Entonces, el examen tiene un valor de 10 puntos. Entonces, 48 horas tienen para resolverlo y subirlo a la plataforma otra vez. ¿Sí? Siempre en el apartado de actividades, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda. Arquitecto, fíjese que yo tengo un pequeño problema, Dime, José. porque a mí me sale que en lo de los cuadros de punteo de acumulación de tareas ahorita, sale que yo no subí la tarea 1, pero yo estaba revisando ahorita en Blackboard y el problema que me pasó a mí que la subí donde se sube la tarea 2.
y subir la tarea de la semana 2 y la tarea de la semana 1 en la misma. Subí ahorita, no tengas pena, como no hay tiempo límite que les puse. Entonces volvé a subir la de la tarea 1 si querés, ahí al espacio de tarea 1. No te preocupes. Está bien, arquitecto, gracias. Volverlo a subir y ya lo verifico yo esta semana, que chequee otra vez cómo van con sus calificaciones. ¿De acuerdo? No te preocupes. Gracias, si la hiciste, subíla y ahí la reviso yo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga dudas? No, Arqui. Estamos ahí nítidos. Ahí estamos bien. Va. Entonces, yo les deseo, pues, que feliz fin de semana. Nos escuchamos. Cualquier duda que tengan, pues ahí está el WhatsApp, pero aquí solo les voy a subir los materiales ahorita, los que vimos de material de aprendizaje, ¿sí? Por alguna pregunta que pueda venir de ahí para que puedan ustedes consultar. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Solo eso, porque tarea no vamos a dejar tarea, dijimos hasta después. Solo sería el material de aprendizaje, ¿verdad? Y el link de esta grabación, por si alguien no pudo estar en clase y lo quiera ver, entonces se los voy a subir el link ahí también al WhatsApp, ¿de acuerdo? Está bien aquí. Bueno, entonces les deseo feliz descanso, pues, y nos platicamos dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Gracias, Arqui. Feliz día. Aquí. Pasen buena tarde, jóvenes. Tarde. Nos vemos aquí. Pasen buena tarde, jóvenes.